Jesús es el hombre que nunca desperdició a nadie. Vivimos en una sociedad que descarta personas. Si tú no produces, te reemplazan, ¿cierto? Si cometes un error, si fallas, te juzgan. Si envejeces, se olvidan de ti. Y si tú de repente decepcionas a alguien, eso ya es la gota que derramó el vaso. Si decepcionas a alguien, ya se apartan de ti, te desechan. Ya no hay, ni siquiera si pasas por el frente mío, cruzo la calle, ya no te quiero ya ni ver. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y leemos en los evangelios la vida de Jesús, podemos ver algo sorprendente allí. Jesús nunca desperdició una vida. Habían personas que estaban para la sociedad de entonces desahuciadas para esa sociedad. Pero mientras otros veían unas vidas desahuciadas, Dios estaba viendo allí un propósito. Mientras otros escribían la última línea de la vida de una persona, Jesús estaba apenas iniciando una nueva historia en esa persona. Hoy vamos a ver 3 personas desahuciadas por la sociedad. Quizás si estuviera en nuestra sociedad no quisiéramos verla en la iglesia, ¿cierto? Antes de continuar, quiero decirles, yo no soy de ese tipo de personas. Yo prefiero ver lo que Jesús ve. Pero estas eran 3 personas. 3 personas que el mundo de aquel entonces, de la vida, en la vida de Jesús, estas personas estaban siendo desahuciadas. Primeramente vamos a hablar acerca de Mateo. Jesús vio en Mateo a un apóstol donde todos veían a un pecador. Quiero leer Mateo capítulo 9. Y quiero leerlo desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando lo vieron los fariseos, muchos que hoy también hay aquí en esta sociedad, cuando lo vieron los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y preparad y aprended, de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Alabado sea el Señor, alabado sea la palabra de Dios. Qué gran importancia saber lo que Jesús dijo en contestación de aquellos que pensaban que no había ya chance para Mateo. Porque Mateo, también llamado Leví, era un cobrador de impuestos. Trabajaba como judío, trabajaba para el Imperio Romano. Y lo que hacía el Imperio Romano era reprimir al pueblo de Israel, a los judíos, cobrándoles impuestos y cobrándoles aún más allá de lo que ellos debían pagar. Y entonces todos ellos lo que hacían era que rechazaban a estas personas. ¿Por qué? Porque sencillamente estas personas estaban siendo corruptas ante la sociedad y ante todos los que allí estaban. Mateo era uno de los principales de esos corruptos. Pero Jesús no vio a un corrupto. Mateo era despreciado por ellos, pero Jesús no vio a un hombre
desde lo que ese hombre hacía, sino desde lo que Dios había hecho en el corazón de ese hombre. Nadie quería sentarse con él. Su dinero era abundante, pero su reputación era despreciable ante la sociedad. Probablemente él mismo pensaba que Dios ya no podía usarlo, pero Mateo se convirtió incluso en uno que escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Ese era Mateo. Cuando usted va al Nuevo Testamento y lee Mateo, recuérdese de lo que la gente pensaba de Mateo. Pero Jesús vio lo que nadie podía ver en él. No vio solamente un publicano, no vio un corrupto que cobraba impuestos de más. Él vio un futuro escritor y vio el futuro escritor de su propia vida. El primer libro de la escritura en el Nuevo Pacto lo escribió este hombre. Vio a un hombre que durante siglos podía anunciar al Mesías. De hecho, hoy también lo está haciendo. Los hombres miraban el pasado de esta persona, pero Jesús, ¿qué estaba mirando? Miraba su futuro. Muchas veces ocurre en nuestras vidas eso. Vemos a personas que no merecen que lo tratemos bien en la congregación, ni siquiera que cruce esa puerta. No sabemos lo que una persona de esa categoría puede ser usada por el Señor. En el versículo 9, él había dicho, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el estanco de los impuestos y le dijo, sígueme. Bastó eso para que Mateo y se levantó y le siguió. Bastó que el Señor Jesús le dijera, sígueme. Y Mateo dejó de ser esa persona despreciable. Y cuando se sentó a comer con el Señor, ¿cómo es que tú te sientas con esta persona? ¿Cómo es que tú recibes en la congregación a esta persona? Pudieran decirnos. Y dice Jesús en el versículo Mateo capítulo 9, pero lo dice en el versículo 12, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Usted no va al hospital porque está sano. Usted no va al hospital porque se siente bien. Usted no va y le dice al hospital allí a la persona que le va a recibir, quiero ver al médico. Ah, sí, ¿qué se siente? No, me siento demasiado bien. Mi salud está perfecta. No tengo dolores por ningún lado y quiero ver al médico. ¿Y por qué lo quiere ver? Normalmente vamos al médico porque estamos mal, ¿cierto? Jesús, eso es lo que quería enseñarle. Yo no vine a buscar a alentados, vine a buscar a enfermos. Y el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si alguien entra por esa puerta es un pecador, bienvenido, porque Jesús le está llamando al arrepentimiento y esas son las personas que necesitamos que vengan a la iglesia. Si usted es una persona que se cree perfecto, una persona que se cree que ya está directamente con Dios, bueno, perfecto. Ni venga a la iglesia, no lo necesitamos. Necesitamos arrepentimiento, fe, necesitamos obediencia a la palabra de Dios. La segunda persona es la conocida como la mujer samaritana. No sé si han oído hablar de la mujer samaritana. En esta mujer Jesús vio una adoradora donde muchos veían a una pecadora. Vamos a leer en Juan capítulo 4 y vamos a leer los versículos 7 al 14. En Juan capítulo 4 dice la escritura así. Juan capítulo 4, 7 al 14 dice, y vino una mujer de Samaria, por eso es la mujer samaritana, porque vivía en Samaria, a sacar agua y le dijo a Jesús, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judíos me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana. Hasta ella se sorprendió.
porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dice ella. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo en el versículo 13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua, versículo 14, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, no temporal como estudiamos hoy, para vida eterna. La mujer samaritana pertenecía a un pueblo despreciado por los judíos. Y eso es importante que lo sepamos, porque decimos pues que la gente la rechazaba. Culturalmente y religiosamente estaba separada de los judíos. Y no solamente eso, sino que también sentimentalmente era una mujer que había tenido muchos maridos. Y el que tenía ahora en el momento no era su marido. Así que la gente la despreciaba. Y ella, por vergüenza, ella iba a sacar agua del pozo cuando nadie estaba allí, porque sabía que lo que iba a encontrar era juicio, era gente que la iba a juzgar, pero se encontró con alguien que no la juzgó. La mujer samaritana cargaba muchas heridas. Había tenido 5 maridos. El que estaba con ella en ese momento no era su esposo. Iba al pozo cuando nadie iba y prefería el calor del mediodía. Mire, allí el calor es inmenso. Es como el que tuvimos estos días pasados, en julio, como los que ahora están teniendo en España, que en agosto es que usted se siente que usted es parte del asfalto. Si está caminando por la carretera, usted es parte del asfalto, de lo caliente que es eso. Y ella prefería ir en ese momento, donde seguramente el pozo no sacaba agua fresca, sacaba agua caliente. ¿Y por qué? Por la mirada de la gente. Era una mujer que se escondía. Pero Jesús no comenzó hablando del pecado que ella tenía. Él primero habló de una agua, que era una agua viva, una agua que ella no entendía, pero que finalmente el Señor Jesús le explicó. Le mostró que el mayor problema de ella no era su pasado, era su sed. Su sed no era espiritual, era una sed solamente física, como la sed que muchos tenemos, sed al dinero, sed al trabajo, sed a nuestras relaciones personales, sed a nuestro placer, sed a nuestro éxito. Pero Cristo puede llenar el alma con una sed espiritual que no te va a dejar pasar más sed. Fíjense lo que le había dicho en el versículo 14: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Se refería, ¿dónde está esa agua?, decía ella. No entendía, pero hoy entendemos que de la agua en que está hablando Jesús era de la vida eterna. Ella llegó buscando esa agua, pero encontró un agua que le proveía una vida eterna. La mujer estaba evitando a la gente, pero terminó anunciando a Cristo en toda la ciudad de Samaria. Esto fue lo que Cristo hizo en esa mujer, porque Jesús transforma al rechazado, Jesús restaura al herido. Cuando yo veo una persona que está siendo rechazada por alguna congregación, me duele que nosotros nos convirtamos en esos jueces que no somos, y me provoca llegar y abrazarlo, sanar su herida. Ven aquí eres bienvenido. Y esa persona con el tiempo pasa a ser un gran hombre de Dios.
Desde que me bauticé hasta ahora, me bauticé por el año 97 hasta ahora, año 2026, veo que esto se repite una y otra vez. Pero aún hay una historia también más impresionante. En Lucas vamos a ver este ejemplo. Jesús vio un hombre nuevo, donde todos veían una cruz. Humanamente a este hombre ya estaba listo. Humanamente este hombre ya había pasado por el paredón. Este hombre ya estaba como cuando a Pablo le pusieron la cabeza allí para ser decapitado. Solo que él no fue decapitado. Este hombre estaba allí en la cruz junto con otro más. Era un ladrón. Y vamos a leer su historia. En Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjense, sabían que estaban condenados. Nosotros a la verdad justamente perecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús pronunció aquellas palabras que todavía retumban en las congregaciones. Y dijo esto: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ambos fueron crucificados. Ambos eran delincuentes. Ambos eran condenados. Ambos tenían delitos. Humanamente pensando, sus vidas eran un desastre y ya no había chance para ellos. Pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién manda en tu vida? ¿Manda esta sociedad? ¿Manda tu forma de pensar, o manda el Rey de Reyes? El ladrón no podía cambiar su pasado y tú tampoco puedes hacerlo. Nosotros no podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar nuestro presente, pero Jesús puede cambiar nuestro futuro cuando el Señor también nos diga a nosotros: hoy estarás conmigo en el paraíso. No podía cambiar sus delitos, no podía devolver aquello que había robado, no podía bajar de aquella cruz para comenzar a hacer obras buenas. Como les dije, humanamente ya era demasiado tarde, ya estaba desahuciado. Pero nunca es demasiado tarde para Jesús. Nunca es demasiado tarde. Aún en ese último momento, cuando todos veían a un criminal condenado, Jesús veía a un hombre que todavía podía creer. A veces nosotros vemos a las personas allí condenados como que si estuvieran allí con Jesús, ya que no tienen ninguna oportunidad, y nosotros mismos cometemos el mismo error de desahuciarlos, lo condenamos, lo crucificamos. Pero allí es donde pueden hacer algo bueno para el Señor. En el versículo 42 y 43, Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo cuando te portes bien, no le dijo cuando hagas buenas obras, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo que ahí no ocurrió y lo debes saber. Ahí ocurrió que no hubo bautismo para este hombre, y no significa que el bautismo no sea necesario para la salvación, porque tú no estás en ese momento, tú no eres el ladrón en la cruz. Significa que todavía Cristo no había muerto, no había sido sepultado y no había sido resucitado, y eso es la representación del bautismo. Por eso él no le dijo al ladrón: bájate y bautízate, si no, no puedes ser salvo. No le dijo eso, y es bueno aclararlo, porque muchas personas colocan a este ejemplo, el ladrón en la cruz, como un hombre que no se bautizó y fue salvo. Es cierto, no se bautizó y fue salvo, pero solo Jesús puede perdonar pecados. Solo Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Tiene poder para hacer eso Jesús? Por supuesto que sí. Tal vez tú solo ves tus fracasos, pero Jesús ve el propósito que todavía puede cumplir en tu vida. Tal vez tú puedes decir que otros ya te etiquetaron y eso pues no te deja avanzar. Tú mismo te pusiste también con ellos de acuerdo y pusiste esa etiqueta. Pero Jesús todavía está trabajando en ti. No trabaja con etiquetas. Él no ve esa etiqueta que te han colocado. Trabaja con tu corazón. Él quiere transformar tu corazón. Él no pregunta primero de dónde vienes o cómo vienes. Él pregunta primeramente si estás dispuesto a venir. La invitación sigue abierta. La invitación sigue hoy abierta para ti y para todo aquel que quiera hacer su voluntad y ser salvo hoy. En Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús está asegurándote que estarás para siempre en el paraíso. Solo tienes que venir a Él, no rechazar esa verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Él es la verdad. A Él es el que tienes tú que seguir. Y entonces Él va a ser el Salvador de tu alma eterna. Pero no debes rechazar esa verdad. Amén.